Excelente jornada para todos esta semana con física para segundo curso científico y primer curso técnico. Semana del 9 al 13 de agosto vamos a desarrollar leyes de Newton o principios de la dinámica. Entonces comenzamos. En el primer ejercicio tenemos ¿por qué un maratonista sigue corriendo varios metros más allá de la línea de llegada? Vamos a analizar bien este ejercicio. En este video observamos a Usain Bolt en una carrera de 200 metros y verán que al cruzar la meta no es que se va a detener ahí sobre la línea, sí o sí necesita frenar de a poco debido a la inercia. Su cuerpo tenía un movimiento o una velocidad muy grande, entonces de a poco tiene que quedar, no es que va a quedar bruscamente. Eso debido a la inercia. Así también el maratonista ven que va corriendo, pero en ese caso, como llevaba menor velocidad, se va a detener con mayor rapidez. ¿Eso por qué? Justamente también debido a la inercia que está llevando. En el punto 2 dice, ¿cuál de las leyes de Newton experimenta un nadador? Explica. Acá tenemos un resumen de las tres leyes de Newton, que dice la primera ley, que todo cuerpo permanece en estado de reposo toda vez que alguien lo mueva de ahí, ¿verdad? La segunda ley, resumiendo, también dice que la fuerza sería entre el producto de la masa por la aceleración, y la tercera ley de Newton, así básicamente sería, para cada acción hay una reacción. Bueno, como la gravedad, el cuerpo, sí o sí la gravedad le va a tender a ir hacia abajo, ¿verdad? Hacia donde está la Tierra. Sin embargo, el agua también va a hacer su parte debido a la densidad del agua. Más adelante le voy a explicar qué significa densidad. Entonces, el cuerpo va a tender a ir hacia abajo, mientras que el agua, debido a la densidad, va a tender a llevar a flotar. A eso se refiere entonces. Y como verán, la ley que se implementa ahí sería de la tercera ley de Newton. En el tercer punto tenemos, considera el choque entre un ómnibus y una bicicleta. ¿Cree que la fuerza que ejercerá el ómnibus sobre la bicicleta será mayor, menor o igual a la fuerza ejercida por la bicicleta sobre el ómnibus? Si nos fijamos en la tercera ley de Newton, las fuerzas van a ser iguales, pero tenemos que considerar una cosa. Como la masa del ómnibus es mucho mayor que la masa de la bicicleta, en ese caso, para tener, como el impacto va a ser muy diferente, el colectivo no va a necesitar de tanta aceleración debido a que la masa es mucho mayor para ejercer una fuerza, digamos, igual a la fuerza que ejercería la bicicleta, cuya masa es mucho menor. Entonces necesitaría de una aceleración enorme para compensar eso. De ahí, como la pregunta es solamente ¿cree que la fuerza que ejercerá el ómnibus sobre la bicicleta será mayor, menor o igual? La respuesta sería igual. Parece absurdo, pero esa es la respuesta. En el punto 4 dice, ¿qué debe hacer un vendedor de manzana al lanzarse de un colectivo en movimiento para no caerse? Seguramente más de una vez ya observaron ustedes que si el colectivo está en movimiento, el vendedor siempre se lanza corriendo también. ¿Para qué va corriendo? Justamente debido a la inercia, porque el colectivo lleva una cierta velocidad. Si vos te tirás ahí, lógicamente te vas a caer, entonces vos tenés que tratar de compensar esa velocidad y frenar de a poco.
por esa cumpliendo esas condiciones no se va a caer bruscamente. ¿Eso por qué? Justamente también debido a la inercia. En el punto 5, la velocidad que un cohete precisa adquirir para de esa manera poder colocarse en órbita. Explica cuál de las leyes de Newton se debe aplicar en esta situación. Acá en primer lugar no está hablando de velocidad. La velocidad normalmente que necesita un cohete para su impulsión de la Tierra hacia la atmósfera es más o menos de 9,3 a 10 kilómetros por cada segundo. Necesita esa velocidad. Y la ley aplicada en esta situación entonces sería de la segunda ley de Newton, en donde dice fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces eso también depende de la masa para tener una mayor aceleración, ya que cuando mayor sea la masa va a necesitar de mayor aceleración, por ende va a tener entonces mayor fuerza así para entrar a órbita. La ley aplicada sería la segunda ley de Newton. En el punto 6 tenemos: ¿a cuál de las leyes de Newton corresponde la siguiente situación? La fuerza con la que se debe patear una pelota de fútbol para que ésta modifique su velocidad. En este punto quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones para responder. Ahí ya le estoy colocando la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de Newton. Entonces, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Estos serían entonces los primeros 6 puntos. Interpretamos el primer ejercicio donde dice: una fuerza le proporciona a la masa de 2,5 kilogramos. Entonces primeramente vamos a representar masa por medio de una letra M. Masa 2,5 kilogramos. Según nuestra unidad de sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. Una aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula la magnitud de dicha fuerza en newtons y en Dina. Entonces pide hallar fuerza tanto en newton y en Dina. De ahí, ¿cómo vamos a hallar esto? Vamos a rememorar que fuerza entonces es igual a masa por aceleración. Nosotros necesitamos hallar fuerza. Fuerza entonces es igual a, reemplazamos directamente, 2,5 kilogramos por 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces fuerza es igual a 3 kilogramos sobre segundo al cuadrado. ¿A qué equivale kilogramos sobre segundo al cuadrado? Equivale a newton. Entonces este sería 3 newton. Como el ejercicio pide también hallar en Dina, solamente tenemos que multiplicar por 10 a la quinta. Bueno, sería así. Fuerza entonces sería de 3 por 10 10 a la quinta Dina.
así, vamos a colocar. Fuerza, entonces, 10 a la quinta significa que tiene 5 ceros nomás. Vamos a tener así, 300.000 DIN. Y eso sería nuestro resultado del ejercicio 1. Fuerza 3 newton y fuerza de 300.000 DIN. Pasamos al siguiente ejercicio, donde nos dice calcula la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es 50 newton. Nos pide hallar aceleración cuya fuerza es de 50 newton. Acá en este caso masa nos está dando en gramos. ¿Cuántos gramos nos está dando? 5.000 gramos. Vamos a corregir esto. Está dando 5.000 gramos. Bueno, como el resultado de la aceleración nos pide en metros sobre segundo al cuadrado, que sería sistema internacional, masa, como está en el sistema CGS, porque CGS recuerda que significa centímetro, gramo, segundo. Este está en gramo y este está en sistema internacional o MKS, metro, kilogramo, segundo. Necesariamente este tenemos que dividir con 1000 para pasar también al sistema internacional e unificar nuestra unidad de medida. Entonces, al dividir va a salir 5 kilogramos. ¿Está? Bien. A partir de ahí, nosotros vamos a volver a utilizar la fórmula de fuerza. ¿Cuál es la fórmula de fuerza? Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es mi incógnita ahora? Sería este. ¿Cómo se hace acá? Masa tiene que pasar al otro miembro, entonces dividiendo. Es igual, así se coloca, es igual a aceleración. Entonces, aceleración, colocando bien otra vez, ¿cómo sería? Fuerza, que es de 50 newton sobre masa. ¿Cuál de la masa vamos a utilizar ahora? Que está en sistema internacional, que sería de 5 kilogramos. Bueno. Newton kilogramo, pero acá tenemos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo va a quedar metros sobre segundo al cuadrado? Muy sencillo. Recuerden el ejercicio 1 que le coloqué al principio de esta forma, kilogrammetro sobre segundo al cuadrado, y después le pasé a Newton. Bueno, vamos a hacer un proceso inverso. Esto en realidad directamente se podía haber colocado a metros sobre segundo al cuadrado, pero quiero que sepan de dónde viene. Entonces este puedo colocar así, 50 newton sería kilogrammetro sobre segundo al cuadrado sobre 5 kilogramos. ¿Qué puedo hacer con este? Simplificar lógicamente. Aceleración entonces sería 50 dividido 5 me da 50 dividido 5, entonces me da 10. 10. ¿Y cuál va a ser su unidad de medida? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces este sería el ejercicio 2 del punto 2. En el ejercicio 3 del punto 2 tenemos: calcula la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud es de 100 newton le produce una aceleración cuya magnitud es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí pide masa. ¿Cuál va a ser la unidad de medida de masa? Kilogramos. Una vez más vamos a utilizar la misma fórmula de fuerza, es igual entonces a masa por aceleración. ¿Qué van a despejar de acá? Aceleración. En este caso vamos a necesitar masa. Sencillamente van a colocar fuerza, aceleración va a pasar ahí abajo y van a buscar masa. Entonces esta es la fórmula para que puedan hallar. Por medio de esta fórmula entonces van a hallar el valor de masa. Y ahí es muy sencillo para saber el resultado. Sería 100 dividido 50 kilogramos. Pasamos al ejercicio 4, donde dice cuál es el peso en la luna de un astronauta que en la Tierra pesa 700 newton. Muy bien, interesante este ejercicio.
en la Tierra, dice peso vamos a colocar también, peso vamos a representar con la letra P, sería de 700 newton. La fórmula de fuerza y de peso sería lo mismo, ¿verdad? Masa por aceleración. Pero en este caso nosotros, ¿qué aceleración vamos a utilizar para peso? Vamos a utilizar simplemente la aceleración de la gravedad. ¿Y cuál es la aceleración de la gravedad? De 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, o en todo caso, alguno utiliza 10. Y vamos a representar con la letra G, ¿se entiende? Y como va hacia abajo, como estira hacia abajo, es un movimiento uniformemente acelerado, y la razón que tiene signo positivo, eso tienen que entender también. Entonces simplemente la fórmula de peso sería este. Después dice, considera gravedad en la Tierra. Así, gravedad en la Tierra sería entonces 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, es lo que en la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Y en la Luna es diferente, 1,6 metros sobre segundo al cuadrado, la gravedad es mucho menor. Por eso que los astronautas parece que están así levitando. ¿Qué necesitamos hallar? Yo necesito hallar, ¿cuál es mi objetivo final? El peso en la Luna. Peso en la Luna. Yo tengo acá peso en la Tierra. ¿Qué es lo que no va a variar? Lo que no va a variar tanto en la Tierra y en la Luna sería la masa de esa persona. Necesitamos hallar entonces primeramente la masa de la persona. Para eso vamos a utilizar, como ya le coloqué ahí, peso. Entonces vamos a colocar peso en la Tierra, masa por gravedad. Yo necesito hallar primeramente este. Peso en la Tierra es de 700 newton. Nosotros vamos a colocar 700 nomás porque todas las unidades de medida están unificadas en sistema internacional, y al final vamos a colocar masa kilogramos y ya está. Entonces mi incógnita sería masa, y gravedad, como pide en la Tierra, como dice acá en la Tierra, es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y vamos a colocar así 700 dividido en 9,8, entonces sería la masa. De ahí nuestra masa sería la división entre estos dos. 700 dividido 9,8, 71,12. 71,13 vamos a redondear. Kilogramos sería la masa de esa persona, tanto en la Tierra o en la Luna. Recuerden que la masa no va a variar. Nuestro objetivo final entonces es peso en la Luna. Utilizamos la misma fórmula. Peso en la Luna sería, acá vamos a colocar T, masa por gravedad en la Luna. De ahí, peso en la Luna, masa acabamos de hallar que sería de 71,13 kilogramos, por la gravedad en la Luna es de 1,6. Peso en la Luna, solamente tenemos que multiplicar esos dos valores, 71,13 por 1,6, y nos da 113,808. 113,808. ¿Cuál es la unidad de medida también? Sería newton. ¿Ven la diferencia? La diferencia está que el peso en la Tierra es de 700 newton, mientras que en la Luna sería de 113,808 newton nada más. Pasamos así a la última parte, donde dice: explica cómo actúan las leyes de Newton en cada situación presentada. Bueno, si es que vieron detalladamente el video, no le va a costar más nada responder estas preguntas. Lo que acá tenemos que responder, ¿a qué ley corresponde? Por ejemplo, acá tenemos a dos abuelitos en una canoa
en donde el señor está remando. ¿Por qué está remando? Porque para que haya un movimiento, sí o sí tiene que ejercer una fuerza. ¿Por qué ejerce una fuerza? Porque hay una reacción del agua. O sea que si el agua tenía un curso natural, lógicamente que este iba a dejar que se vaya, ¿verdad? Pero posiblemente acá para una acción hay una reacción, ¿verdad? Esto sería la tercera ley de Newton. Entonces, este cumple la tercera ley de Newton. Acá, si se fija a esta persona, posiblemente por la inercia, este seguramente está frenando bruscamente y este por la inercia, como está sentado en el vehículo, entonces su referencia es el automóvil. Por ende, al frenar bruscamente, él va a tender a tener un movimiento. Entonces, esta es la tercera ley de Newton, primera ley de Newton. Acá, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Que toda masa permanece en estado de reposo toda vez que alguien en este caso, lo lance, lo empuje. Entonces, esta sería la segunda ley de Newton. Pasamos a esta parte donde dice: resuelve los siguientes planteamientos. Una fuerza le proporciona a la masa 300 gramos. Entonces vamos a sacar directamente acá datos. Como dato entonces tenemos, estamos haciendo este ejercicio. Este voy a colocar así. Datos. Como dato tenemos masa 300 gramos. Acá tenemos que analizar bien. Aceleración tenemos 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y calcule la magnitud de dicha fuerza en Newton y en Dina. Muy bien. Para calcular en Newton necesitamos, o sea que la unidad medida de Newton sería kilogramos sobre segundo al cuadrado. Bueno, esto entonces, para pasar a kilogramos debemos dividir con 1000. Entonces 300 dividido en 1000 sería de 0,3 kilogramos. Entonces tenemos masa ya en kilogramos y aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ¿qué queremos calcular? La magnitud de dicha fuerza. La segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a calcular directamente esto en Newton. Masa entonces sería de 0,3 kilogramos por la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, fuerza entonces es igual a, haciendo el cálculo correspondiente entonces, 0,3 por 2 es de 3 sobre 5. Bueno, 0,6. Como decía, la unidad de medida de kilogramo metro sobre segundo sería de Newton. O sea que la equivalencia a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado entonces es de Newton. Acá ya tenemos en Newton. Ahora necesitamos pasar a Dina. Para eso vamos a utilizar un poco un simulacro. Bueno, nosotros queremos pasar directamente fuerza, ¿verdad? ¿Qué fuerza tenemos? 0,6. Entonces escribimos acá 0,6. 0,6 equivale entonces directamente a 600.000 Dina. Y escribimos acá directamente la fuerza en Dina. Fuerza es igual a 600.000 Dina. O en todo caso, para pasar de Newton a Dina, solo basta multiplicar con 10 a la quinta, así.
por 10 a la quinta. ¿Está bien? Ese es para pasar de Newton a Dino. Entonces tenemos acá los dos resultados. Bien, esta parte entonces tengo que borrar. Pueden hacer pausa para que puedan copiar primero, porque yo tengo que borrar ahora. Siguiente dice, calcula la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud es de 200.000 dinas. Entonces, como datos tenemos el punto B, ¿verdad? Como datos que tenemos, como datos tenemos 200.000 dinas. Sería nuestra fuerza, 200.000 dinas. Entonces, ¿qué más tenemos? Le produce una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. 4 metros sobre segundo al cuadrado. Expresa el resultado en libras. Acá podemos unificar nuestra unidad de medida. En este caso, recordemos que para pasar de Newton a Dina, multiplicamos con 10 a la quinta, ¿verdad? Yo quiero pasar a Newton para unificar primeramente mi unidad de medida. Entonces debo dividir con 10 a la quinta. Por lo tanto, haciendo el cálculo correspondiente, tenemos lo siguiente: 200.000 dividido 10 a la quinta sería de 2. ¿Qué es 2? 2 newton. ¿Está bien? 2 newton. Entonces, acá lo que pide es la masa, ¿verdad? Queremos calcular la masa. Recordemos que según la segunda ley de Newton, la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Esta aceleración entonces va a pasar al otro miembro dividiendo, ¿verdad? Entonces, esta sería la fórmula de masa. Masa en este caso es 2 newton. Recordemos que newton es kilogramos sobre segundo al cuadrado dividido 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, al hacer esta división, 2 dividido 4 sería 1 sobre 2, o en todo caso 0,5 kilogramos. ¿Está bien? Acá dice, expresa el resultado en libras. Bueno, nosotros queremos pasar a libras. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a utilizar este mismo simulacro. Ahora vamos a pasar a masa. ¿Qué masa nosotros tenemos? 0,5, ¿verdad? Entonces colocamos acá 0,5 tenemos en kilogramos. Queremos pasar a libras. Entonces buscamos libras y encontramos que es de 11,02. Por lo tanto sería 11,02 libras. Y escribimos acá. Masa entonces es de 11,023 libras. ¿Está bien? Entonces, este sería todo de mi parte.